Bueno, buenos días. Estamos llegando al final de este curso, que me imagino que ha estado de mucho provecho. Y como dice el padre, entonces vamos a hacer una reflexión más bien del plano, ¿no?, espiritual, como estaba dividido el curso de formación, ¿no?, de esos dos grandes aspectos, ¿no?, formación espiritual, formación intelectual. Combino un poco en esta charla, ¿sí? Entonces, en esta charlita, muy sencilla realmente, vamos a reflexionar sobre una respuesta. Una respuesta que no es filosófica en sí misma, no es intelectual, más bien es una respuesta personal. Una respuesta de cada uno. Después de haber recibido mucha formación intelectual y espiritual en este curso, ahora viene una respuesta que debemos de dar a alguien con mayúscula. Vamos a ver por qué. ¿No? Y las respuestas son necesarias. ¿Sí? Yo tengo como apostolado, estoy en una misión en el colegio, en el Juan Pablo Magno, y todos experimentamos que cuando hacemos una pregunta o llamamos a alguien, queremos que nos respondan, ¿no? No es gratificante, ¿no?, preguntar y que todos estén callados, ¿no? Cuando le pregunto a los niños, ¿quién hizo la tarea? Espero una respuesta, o alguna pregunta del curso, lo mismo. O ustedes, en la experiencia que tienen, ¿no?, en la casa, ¿no?, cuando la mamá pregunta, ¿quién no apagó la luz? La mamá espera una respuesta, ¿no? Y si no hay respuesta, también hay una reacción ante eso, ¿no? Bien, vamos a hacer primero una reflexión filosófica, ¿sí?, muy breve. Bien, cuando nosotros entendemos racionalmente, es decir, desde la filosofía, que todos los entes, o que de todos los entes tiene que haber uno, ¿sí?, que es necesario, ¿no?, reflexión filosófica, que de todos los entes, es decir, de todas las cosas, de todos los seres, hay uno que tiene que ser necesario, es decir, que tiene que existir para que las demás cosas existan, porque nada se hace por sí solo o nada sale de la nada, sino por otro. O cuando entendemos que hay uno, tiene que haber uno, que no dependa absolutamente de ningún otro ser, y que tiene que haber uno que es el primero y que por lo tanto es causa de todas las demás cosas, ese uno que es perfectísimo es el ser más importante de todos. Entonces, racionalmente, entendemos que hay un ser que es importantísimo, perfectísimo, causa de todas las cosas. Esto es una reflexión sin la luz de la fe, una reflexión filosófica. Hay uno que es el primero y causa de todo y es lo más importante. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ya con la luz de la fe, con la revelación. Sería una reflexión teológica. Bien, entonces por revelación de Dios, la revelación del Padre, pensemos desde el inicio del Antiguo Testamento, ¿no? Dios se revela al hombre, Dios se manifiesta. Y después, ¿no?, cuando envía a su Hijo, al Verbo encarnado, Dios se sigue manifestando, se sigue revelando al hombre. Y entonces nos enteramos de muchas verdades sobre este ser importantísimo, ¿no?, que no lo conocía del todo la filosofía, pero con la revelación el hombre lo puede conocer más plenamente. Bueno, este ser que era perfectísimo, causa de todas las cosas, primero antes que todas las cosas, ahora sabemos que es un Dios bueno, ¿no?, que es un Dios que tiene rostro, un Dios que tiene nombre, ¿no?, es un Dios que pasó haciendo el bien, lo vemos en el Evangelio, un Dios que es misericordioso, que se compadece de los hombres, que dio su vida hasta el extremo, es un Dios que es trino. Todas estas son verdades reveladas. Un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios que es hermano, un Dios que nos ama con especial cuidado, como dice Isaías muy hermosamente, dice, ¿no?, estamos en que Dios nos ama con especial cuidado. Dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella se olvidara de su hijo, yo nunca te olvidaré. Mira, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Ese es el amor de un Dios con rostro, ya no de un ser perfectísimo, ¿no?,
absolutamente necesario, como muy bien llegó la filosofía a descubrir a Dios. Pero ahora es un Dios, ¿no?, que se acerca al hombre. Es un Dios que me amó y murió por mí, dice San Pablo. Bien, ese Dios que es causa de mi existencia, que es, repito, perfectísimo, ¿no?, y que dispuso todas las cosas para que yo exista y para que tú existas, incluso dispuso todas las cosas para que estemos en este momento aquí, ese Dios que con una mirada ahora de fe y ya no solo una mirada racional, debe ser con mayor razón lo primero y lo más importante para nosotros. Entonces, ¿qué he dicho hasta ahora? Si desde una mirada filosófica, y como muy bien llegaron, ¿no?, los grandes filósofos griegos, ¿no?, Aristóteles, Platón, Sócrates, llegaron al conocimiento de Dios como ser supremo, único, bueno, incluso perfectísimo, causa de las cosas, ¿no?, acto primero, etc. Y era lo más importante porque ordenaban su vida hacia la virtud, hacia el bien, ¿no? Bueno, con mayor razón para nosotros, ¿no?, que nuestra existencia se ve iluminada, ¿no?, o nuestra razón, mejor dicho, se ve iluminada por la revelación y por nuestra fe, ¿no? Dios tiene que ser lo primero y lo más importante. Entonces, hasta ahí llegamos a ese punto, ¿no? Desde la mirada racional, el ser perfectísimo, desde la mirada de la fe, ¿no?, el Dios revelado con un rostro. Desde ambos caminos vemos que Dios es y tiene que ser lo más importante. Entonces avancemos un poquito más. Entonces, este Dios que es lo primero, lo más importante, perfectísimo, ¿no?, además es sapientísimo, ¿no?, sabiduría absoluta. Bien, Dios no hizo nada al azar, nada de este mundo fue por así nomás, ¿no?, sino que nos trajo al mundo, a cada uno de nosotros, seres humanos y criaturas, ¿no?, con una finalidad. Nada fue hecho sin un objetivo. Todo en este mundo tiene una finalidad. Todas las criaturas, ¿no? Y la finalidad, ¿no?, última de todas las cosas es el mismo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es el fin de todas las cosas? Porque de Dios venimos y a Dios hemos de volver, ¿no? Él es el principio y fin de todas las cosas, ¿no? Esto lo enseña Santo Tomás de Aquino en un artículo de la Suma Teológica de la finalidad de las criaturas. Y entonces los seres irracionales también tienden a Dios. ¿Cómo? Dice uno. Bueno, por su misma naturaleza, ¿no?, en su mismo existir, ¿no?, que no se desvían de su naturaleza, son lo que tienen que ser, y por su obrar. Así se perfeccionan y se orientan a Dios. Y el hombre, ¿no?, también a través de su ser y su obrar, pero el hombre tiene algo, ¿no?, particular que lo exalza, lo cual le da una dignidad especial, que es su inteligencia y voluntad. El hombre tiene libertad de elegir. Entonces, ¿no?, hay que usarla bien, porque podemos no elegir a Dios, a diferencia de las otras de las criaturas irracionales, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que encaminarnos a Dios, pero ahora tenemos que usar bien la inteligencia y la voluntad. Bien, nosotros, los seres racionales, los hombres, debemos de buscar nuestra propia perfección, como lo hacen todas las criaturas, a través del conocimiento y del amor. Por eso es importante formarse, porque mientras más conocemos la verdad, más nos acercamos a Dios y más alcanzamos nuestra propia perfección, ¿no? Ahí está la facultad de la inteligencia. Y luego el amor mencionamos, ¿no? Es el adherirse, ¿no?, unirse a esa verdad conocida, que es Dios, ¿no? Y dice San Juan, ¿no?, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, ¿no? Ese es el fin del hombre, ¿no?, conocer y amar a Dios. Ahí es donde se encamina y va alcanzando la perfección. Entonces, vemos que Dios es lo más importante, con una mirada de fe, que murió por nosotros, en la cruz. Pero no solamente eso, ese Dios se relaciona con nosotros. No es un Dios ajeno al mundo, no es un Dios, ¿no?, que es el que maneja, ¿no?, como
como marionetas a las personas. No, es un Dios que no solo se hace hombre, sino que está con nosotros y se relaciona con nosotros. Y entonces ahí viene el tema de nuestra charla, el tema de la llamada. Si Dios se relaciona con nosotros, ¿no?, nos habla y nos llama a algo. Y si nos llama, nos va a pedir una respuesta. Y esta respuesta, ¿no?, por parte del hombre, tiene que ser una respuesta discernida, ¿no?, y voluntariamente o libremente abrazada. Y ahí están las dos potencias del hombre, ¿no? Discernida, usar la inteligencia. ¿No? Voluntariamente abrazada, ¿no?, o querida, queriendo lo que se elige. Ahí está la voluntad. Entonces vamos a ver 3 puntos, ¿sí? Primer puntito, vamos a ver la vocación del hombre. Es decir, entender al hombre como un ser que ha sido llamado. Esta es nuestra realidad, hemos sido llamados, ¿no? No estamos aquí casualidad, como que se le escapó a nuestros padres y aquí estamos. No, somos llamados y Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales hemos llegado a este mundo, Dios lo ha querido. Dios nos ha querido y nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Dios nos llama nuevamente y después del llamado de Dios viene algo hermoso. Dios nos transforma. Cuando Dios sale a nuestro encuentro, que es lo que vamos a ver en este puntito, quedamos transformados. Nadie puede ser el mismo después de encontrarse con Dios. Eso lo hemos experimentado cada uno, ¿no? Cada uno puede ver su historia personal. Bien, entonces este primer puntito. Bien, muchas veces hablamos de la vocación, ¿sí? De la vocación, ¿no? Y se dice, bueno, tengo vocación, ¿no? Tengo vocación de médico, vocación ¿no?, para psicólogo, ¿no? Te dice tu tía, hijito, tienes que seguir tu vocación para que seas feliz, ¿no? O sea, la vocación, se habla de la vocación. Bueno, entonces, ¿qué significa vocación? Ya lo hemos dicho hace un ratito, pero vocación viene del latín, ¿sí? Vocatio, ese sería vocación. Vocare es el verbo, en infinitivo, llamar, ¿no? El verbo llamar, vocatio. De ahí viene la vocación. Entonces, vocación es llamar, llamado. Originalmente o tradicionalmente se usaba la palabra vocación al tema del llamado de Dios a la vida consagrada. Después se extendió a cualquier inclinación o pasión de una persona hacia una actividad determinada, ¿no? Artística, profesional. Entonces, tengo vocación para, ¿no?, lo que hemos mencionado, ¿no? Tengo vocación para la pastelería. Sí, me siento llamada a la pastelería, qué sé yo. Se extiende el uso de la palabra, ¿no? Te sientes inclinado a... Pero tiene un significado más profundo, que es el primero del cual hemos venido hablando, ¿no? Pero bueno, a raíz de esta extensión del término se utilizan, ¿no?, los test vocacionales, ¿no?, a lo que te sientes llamado, inclinado, ¿no? O tantos libros y videos para descubrir la vocación. Cuando hablamos de vocación, ahora en esta charla me voy a referir más bien al llamado de Dios, ¿sí? Al llamado de Dios. Así nos remontamos al origen de la vocación. Entonces, cuando lo que hemos dicho, vemos que Dios llama al hombre a 2 cosas esenciales. Primero, Dios nos llama a la existencia. Ese es el primer llamado. Dios nos llama al ser, a existir. Y por eso estamos acá. Si no hubiese ese primer llamado, no estaríamos acá. Lo elemental. Dios nos ha llamado a la existencia, nos ha querido, como dijimos hace un rato. Y en segundo lugar, Dios nos llama a tener vida eterna. Esa es la finalidad del hombre por este mundo. ¿Cuál es ¿para qué tanto esfuerzo, todo lo que hacemos, el perfeccionamiento del hombre, etcétera? Es para llegar a algo. Recuerden, todo tiene una finalidad. No, una finalidad es una meta, un objetivo, algo a lo cual llegar. Entonces no estamos acá deambulando. Tenemos una meta y tenemos que descubrirla. Ese es el llamado a la vida eterna. Hemos sido llamados a una vida feliz, ¿no?, y una vida plena. Y entonces vamos a ver de a poquitos cómo la historia de la salvación hermosamente nos muestra cómo Dios va llamando al hombre, ¿sí?, para encaminarlo a esa vida eterna, a su salvación, ¿no? De hecho, ¿para qué Dios se hace hombre? ¿No? Dios se hace hombre para salvarnos. Es la finalidad de la encarnación, ¿no?
El hombre se había alejado de Dios por el pecado original, se hace hombre para salvarnos. Bien, entonces, ese es el punto. Dios sale al encuentro del hombre. Hablamos de lo mismo. Dios sale al encuentro del hombre, Dios busca al hombre, Dios hace un llamado al hombre, ¿no? Vocación. Se encuentra con el hombre y muchas veces le revela una verdad, le encomienda una misión. Y entonces voy a ir leyendo algunas citas, no las he puesto, pero las vamos escuchando con atención. ¿Cómo se da este encuentro ya de Dios con el hombre? Es muy hermoso. O sea, si leemos todo el Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento, ¿sí?, que son hermosos, son 1000 historias de Dios que sale al encuentro del hombre. Y empezamos con la primera, Adán y Eva. Dice así el Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y Dios los bendijo, los bendice, sale al encuentro. No había bendecido ninguna otra de las criaturas, ¿no? De los 6 días anteriores de la creación, ¿no? Y sale al encuentro al hombre lo bendice, ¿no? Y le dice, sed fecundos y multiplicaos. Ahí está la misión, ¿no? Llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar. Entonces Dios sale al encuentro del hombre, da una misión. Vamos con Noé. Y le dijo Dios a Noé, para decirle algo tiene que salir a ese encuentro. Dios se encuentra con Noé, le dice, ha llegado el fin para toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Recordemos la historia. Así que he pensado exterminarlos, dice Dios. Y ahora viene la misión de Dios a Noé. Fabrícate un arca, ¿no? Incluso Dios le dice, ¿no?, cuánto tiene que medir el arca, etcétera, ¿no? Y haré caer un diluvio, pero haré mi alianza contigo. Dios sale al encuentro de Noé, le encomienda una misión. Vamos con Abraham. Y dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y a tu descendencia daré la tierra de Canaán. Se la muestra, sabemos que después el pueblo viene, ¿no? Y luego le promete, y tú serás padre de muchos pueblos y yo seré tu Dios. Es un Dios presente, es un Dios que desde el inicio está en búsqueda del hombre, sale al encuentro del hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Todo esto, hemos leído unas citas más, para ir llevando a cabo el plan de salvación. ¿De quién? Tuyo y mío, de nosotros. Para eso Dios hizo todo esto. Y entonces, luego a Moisés, ¿no? De hecho es muy lindo el título que le pone la Escritura al encuentro de Dios con Moisés, lo llama así, ¿no? La revelación del Señor y la vocación de Moisés, ¿no? Lo que estamos hablando. La historia de Moisés es muy hermosa, ¿no? Dice que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro y al llegar al monte Oreb, ¿no?, sale un ángel, se aparece un ángel, ve un ángel que estaba sobre una zarza ardiendo, ¿no? Y Moisés, de curioso, ¿no?, dice, intenta ir a ver, ¿no?, por qué ardía la zarza sin consumirse. Entonces Dios le dice desde la zarza, Moisés, Moisés, ¿no? Y Moisés responde, aquí estoy. Él le dice, no te acerques, ¿no?, porque el lugar que pisas es sagrado, ¿no? Sácate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Y entonces y ahí Dios se presenta, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y he venido aquí, conozco tus sufrimientos y he venido a liberarlos de Egipto, he bajado a librarlos de ellos, sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil, ¿no? Conozco sus sufrimientos. Es un Dios cercano, Dios que sale a nuestro encuentro. Todo esto hay que aplicarlo a la propia vida, ¿no? No es como una historia del pasado. Dios sale a mi encuentro también. ¿Cuántas veces Dios ha venido a mi vida, ¿no? Se hace uno con mis sufrimientos y lo que quiere es eso, salvarme, llevarme nuevamente a Él, ¿no? Dios quiere nuestro bien siempre. Y entonces le dice, ¿no?, marcha, ándale donde el faraón y saca a mi pueblo, ¿no? Y Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? Y Dios le responde algo hermoso, le dice, yo estoy contigo, yo te envío. Y eso es lo que Dios nos responde a nosotros cuando nos sentimos, ¿no?, débiles o insignificantes ante una misión, lo que sea, ¿no? Es como, ¿qué te importa si yo estoy contigo? ¿No? Yo te doy la gracia.
Entonces Dios nos llama a muchas cosas y Dios está con nosotros, Dios nos da su gracia. Bien, luego continúa la historia del pueblo de Israel y me voy a... Bueno, es hermoso, hay mucho por decir, pero me voy a saltar un poquito más. Entonces así transcurre todo el Antiguo Testamento, ¿sí? En cómo Dios sale al encuentro del hombre y el hombre, a pesar de sus caídas, ¿sí? Recordemos la historia, ¿no?, de David, cómo Dios elige a David, luego cómo David traiciona al Señor, ¿no?, cuando mata al hijo de Urías, ¿no? Y Dios le reprocha, ¿no? Y ahí David reconoce su culpa, ¿no? Y esa es una parte importante ante nuestras faltas, el arrepentimiento necesario para el perdón. Pero Dios nunca nos da la espalda, ¿no? Dios nunca nos da la espalda, nunca nos reprocha nuestras caídas, ¿no? A ver, nadie puede decir a mí Dios me ha culpado de mis males, no. Dios nunca nos reprocha nuestras faltas, siempre nos perdona, porque quiere nuestra salvación. Y dice en este contexto Jeremías, ¿no? Dice Dios a las tribus de Israel, es decir, a todos nosotros. En las tribus de Israel estamos representados todos nosotros. Dice, con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. ¿No? O sea, Dios siempre tiene misericordia porque nos ama eternamente y nunca va a dejar de hacerlo. Somos sus hijos, para eso Dios se hizo hombre, ¿no?, para hacernos sus hijos, para salvarnos. Somos herederos de un reino. Y este es el centro del amor de Dios, que somos sus hijos y quiere nuestro bien eterno, quiere nuestra salvación. Y entonces, como en todas las historias que hemos visto, hay dos personajes, dos personas, ¿no?, dos seres, personas, Dios y el hombre. Y lo mismo pasa con nosotros. Es Dios y yo, en el cual Dios es un Dios que se hace presente en mi vida y cada uno sabe cómo Dios se ha hecho presente en la propia vida y que Dios nos hace, después del encuentro, un llamado o una misión, ¿no?, una tarea, nos manifiesta algo, quiere algo de nosotros. Bien. Y lo que decíamos al inicio, cuando se da ese encuentro del hombre con Dios, el hombre nunca es el mismo, ¿sí? Siempre quedamos transformados. Dios nos hace nuevas criaturas. Simplemente recordemos, no las voy a desarrollar, a ver si alguno se acuerda, ¿no?, la historia de Zaqueo, ¿no?, cómo queda transformado por la misericordia de Dios. La historia de San Mateo, lo mismo, ¿no?, de cobrador de impuestos, ¿no?, a íntimo amigo de Jesús, cercano. San Pablo, lo mismo. Y la historia nuevamente personal de cada uno, ¿no?, de ese encuentro con Dios. Bien, vamos al segundo punto. Entonces, hasta ahora dijimos que en este Dios visto desde la razón, es el ser más importante. Visto desde la fe, ¿no?, es un Dios con un rostro misericordioso y es un Dios que sale a mi encuentro y que me llama y que me invita a algo. Y a pesar de mis caídas, de mis pecados, ¿no?, Dios nunca me priva de su amor, sino que una y otra vez, también como dice el Apocalipsis, está tocando a mi puerta, ¿no? Toca mi puerta para volver a Él. Bueno, entonces ahora vamos a ver esta vocación general a la santidad. El bautismo, ¿sí?, es la puerta a la santidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado recién que hay dos llamados? El primer llamado al ser, a la existencia, y el segundo llamado a la vida eterna, a la santidad. Bueno, el bautismo es la puerta para poder llegar a la vida eterna. Dios nos llama a la santidad y entonces podemos decir con toda razón que aquí todos tenemos vocación a la santidad. Todos tenemos esa vocación, aunque no lo sabías, ¿no?, aunque no lo elegiste, ¿no? Es así, porque somos bautizados y Dios nos llama a la perfección. Y entonces, decimos, ¿no?, Dios no nos llama a la mediocridad, Dios nos llama a los más perfectos. Y están las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Madre Teresa decía una frase hermosa, dice, la santidad no es el lujo para unos pocos,
es un deber tuyo y mío. La santidad es un deber, no es los santos, ¿no? Es un deber, tenemos que trabajar para eso, ¿no? Decía Juan Pablo II en un discurso en el 2002 hermosamente, dice: la santidad, he aquí la gracia y la meta de todo creyente. Como lo recuerda el Levítico, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, ¿no? Y más adelante dice: es un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista, una religiosidad superficial. Es hora que los cristianos aprendan a conocer y a contemplar el rostro de Cristo y a redescubrir en Él la auténtica identidad y la misión que el Señor confía a cada uno. Entonces, descubrir la vocación, ¿no?, es esto, es estar de cara a Dios, ¿no? Es descubrir que Dios me llama a algo más, no a simplemente pasarle en este mundo. Tenemos una meta, un ideal, una vida eterna que nos espera, ¿no? ¿Y cómo encontramos esto? Cuando estamos en sintonía con Dios, es decir, cuando aprendemos, ¿no?, a hacer silencio y en la oración en la que Dios nos habla. Es ahí, en esos espacios, ¿no?, de oración y de silencio, donde Dios va manifestando o va revelando la voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Y ahí está el llamado, depende de cada uno el descubrir el qué quiere Dios para nosotros. Este llamado a la santidad, entonces, nos hace preguntarnos qué es la santidad. Si estamos diciendo que todos estamos llamados a la santidad, ¿qué es? En definitiva, la santidad es imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por la santidad, no, santo es el que está el que llega a Dios. Entonces, para llegar a Dios tenemos que imitar a Jesucristo, el Hijo. Yo soy el camino, ¿no? Tenemos que imitarlo a Él, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Dice en Hechos de los Apóstoles también que Jesús pasó, ¿no?, por la tierra haciendo el bien. Eso es lo que tenemos que hacer para ser santos, esforzarnos, ¿no?, en imitar a Cristo. Bien, un documento de la Iglesia del Concilio Vaticano II también nos habla sobre este llamado de todos los cristianos a la santidad. Dice la Lumen Gentium, dice: todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La plenitud de la vida cristiana es la santidad. Bien, y dice, y siguiendo, sigue el documento, ¿no? Y para alcanzar esta perfección, los creyentes tienen que emplear todas sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios, ¿no? Está hablando de la santidad y cada uno tiene que poner todo su empeño, ¿no?, con la gracia de Dios, ¿no?, a alcanzar la santidad, ¿sí?, siguiendo las huellas de Cristo, ¿no?, etcétera. Sigue el documento. Un elemento más para terminar con este punto, ¿no? La vida de la santidad está marcada por un rasgo importantísimo, que es, sí, ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la santidad no se alcanza sin la cruz. La cruz es el camino para llegar al cielo. Dice, ¿no?, en la Sagrada Escritura, San Pablo en la carta a los Timoteos, dice: el camino de la perfección. Bien, el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Dice en otra parte: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y citas muy hermosas sobre este aspecto, ¿no?, que nos animan a decir sí, o sea, o por la cruz o no hay vida eterna. Dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Bien. Me voy apurando porque ya es tiempo. Bien, en definitiva, esta vocación a la santidad, a la cual todos estamos llamados, es una respuesta absolutamente personal. Solo cada uno puede poner los actos concretos para la santidad. Las personas nos pueden decir muchas cosas, nos pueden aconsejar, nos pueden orientar, pueden rezar por nosotros, pero en definitiva, para llegar a ser santos, soy yo el que tiene que poner el acto concreto, obviamente con la gracia de Dios. Último punto, la vocación en particular. Esto lo voy a hacer muy breve. Bien. Finalmente, entonces, el llamado, la vocación particular,
¿no? Es decir, ya el llamado personal que tiene cada uno a hacer algo en esta vida, ¿no? Está siempre al servicio de la vocación en general. Entonces, la vocación en general es la santidad. ¿Cuál es la vocación particular? Aquello a lo que Dios me llama a mí mismo. Entonces, puede ser a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, ¿no? Y entonces, dice Juan Pablo II también, dice, antes de empezar a discernir nuestra vocación, debemos habernos decidido por algo más importante, por la santidad. Antes de seguir nuestra vocación, debemos de tener el corazón puesto en la santidad, en disponernos para llegar a la perfección en cualquier estado de vida que Dios, nuestro Señor, nos dé a elegir. Y es que ese es el tema, ¿no? La vocación particular es un medio para alcanzar, ¿no?, la vocación principal, que es la santidad. Uno puede casarse y no ser santo, o ser sacerdote o religioso y no ser santo. Entonces no alcancé la meta. ¿Ven? La vocación particular es solo un medio para la vocación general, ¿no?, que es la santidad. Por eso tenemos que estar convencidos de nuestra vocación en general, que es la santidad. Por eso tomé un poquito más de tiempo. Y luego, ¿no?, el ejercicio, ¿no?, de esta vocación en el estado de vida al que Dios me llama. Y, bueno, sea la vocación a la que Dios me llame, es lo mismo, ¿no? Es un discernimiento con la inteligencia y una elección total con la voluntad de hacer lo que Dios me pida. Si entiendo que por ese camino Dios quiere que sea santo, ¿no?, entonces no puedo ser tonto, tengo que elegir el camino que Dios me está mostrando por el cual quiere que me santifique. Entonces, para terminar, solamente unas palabras sobre la vocación, ¿no? Bien. Determinarse a seguir a Cristo, ¿no?, en la vida consagrada, ¿no?, o en la vida matrimonial, porque en definitiva es la lucha por la santidad, se resume en negarse a sí mismo en todo, en lo exterior, en lo interior. Ese es el combate espiritual del cual venimos hablando, ¿no? Imitar a Cristo, negarse a sí mismo y imitar a Cristo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a ser santos. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, convencernos de que hay un llamado, que Dios sale a nuestro encuentro, ¿no?, nos llama, que todos estamos llamados a la santidad, estamos ya todos subidos en el tren, estamos todos bautizados, ¿no?, y no podemos vivir en la mediocridad, tenemos que apuntar a lo más, a la vida eterna. Y bueno, y a cada uno le toca ahora descubrir, ¿no?, su vocación particular, ¿no?, en el silencio, en la oración, ¿no?, a través del consejo, de la orientación, en ese discernimiento, y saber que Dios llama y el hombre responde. El hombre responde y Dios siempre nos asiste con su gracia. Bien, eso es todo. Muchas gracias.